Maestros, bueno, aquí, me avisan si se escucha bien la sesión, por favor. Si no, ahorita vemos cómo le arreglamos esta situación. Sí se escucha. Ok, gracias, maestro. Bueno, vamos a ver esta parte sobre la estadística inferencial. Aquí en la estadística inferencial, maestros, nos dice que, el- que los datos se refieren al estudio de la frecuencia de los datos, de la información con que se da un fenómeno o un objeto. Esta cuestión eh, da para que, bueno, lo vamos a llamar así, para que nosotros podamos hacer la investigación, podamos hacer la resolución del problema en cuestiones del, de la muestra de la estadística. Aquí también, maestros, vamos a conocer que una muestra que en la estadística inferencial se ve más con muestras. Se utilizan más las muestras para poder este, resolver el problema que tenemos. También en la estadística inferencial, también nos dice que nos facilita el estudio de datos a partir de una escala menor de interpretación de esos datos. Cuando hablamos sobre datos que son cuantificables, pero son datos muy grandes. Estamos hablando de miles o de millones de datos que posiblemente podemos contabilizar. Se hace muy extensa y muy tedioso la cuestión de de contabilizar esos datos, de estar preparando todos esos datos. Entonces, de todos esos datos, sacamos una muestra, un porcentaje de esa muestra, de esa recolección de datos, y aquí en la estadística inferencial nos da la importancia sobre la información que tenemos guardada o recolectada, que es a partir de bloques en el cual vamos a trabajar. En este caso, ya si vieron los videitos maestros, ya vieron que cada bloque que hicimos, o sea, cada columna, es así como estamos trabajando con la estadística inferencial. Bueno, vamos a ver la estadística inferencial con el grado de confiabilidad. Aquí vamos a ver qué tipo de dato es confiable o cómo podemos percatarnos del dato que sí es confiable. Nos dice que hasta un punto los resultados de nuestra investigación, de nuestra recolección de datos, pueden reproducirse bajo las mismas condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos investigando acerca de algún tipo de podríamos llamarle fenómeno de caso. Por ejemplo, no sé, aquí en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Eh, Queremos clasificar o queremos este, analizar a los alumnos, cuál es su nivel de captación o su coeficiente intelectual. Entonces podemos hacer pruebas, diagnósticos, y en eso podemos recolectar los datos, pero de toda la escuela no podemos recolectar el 100%, sino que vamos a hacer una prueba de, por ejemplo, si en una escuela existen
no sé, 6 grados, entonces podemos recolectar 2 o 3 grados para saber cómo está funcionando el nivel de captación con el grado de confiabilidad. En el grado de confiabilidad, maestros, funciona, creo que sí lo mencioné en los videitos, funciona en el cual vemos el porcentaje desde el 94 hasta el 100%. Ahí funciona bien si tenemos un buen grado de confiabilidad. Si este grado de confiabilidad baja al, al 92, 93 hasta para abajo, entonces ahí ya no tenemos un buen grado de confiabilidad. Ahí empieza a fallar, tal vez empieza a fallar empezó a fallar el conteo, el tipo de suma que hicimos, ¿sí? Algún tipo de frecuencia que no calculamos bien, ahí empieza a fallar. Entonces, aquí en el grado de confiabilidad podemos decir que entre el 94,6 es un buen grado para dar confianza a esos datos. Bueno, ¿qué más nos dice? Se evalúa midiendo la consistencia en el tiempo entre diferentes observaciones o entre partes de la prueba. Esta cuestión nos llama a la consistencia que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar resolver ese problema, ese caso? Eh, para esto, nosotros necesitamos analizar cómo surgió el problema o por qué surgió ese problema. Y de ahí, de ese aspecto, maestros, tenemos que dar resolución haciendo un test, una entrevista, ¿sí? Y de ahí esos datos los volvemos a recolectar. Una medida confiable no necesariamente es válida. Aquí sí, maestros, tengamos en cuenta este apartado, este punto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo pude haber hecho un grado de confiabilidad bueno, pero, o sea, ¿quién más se cerciora que sí fue correcto lo que hice? ¿O cómo nos cercioramos si esos datos son reales, ¿verdad? Entonces, la medida confiable no es necesariamente válida hasta que alguien más o los expertos, o en este caso, todo un equipo de trabajo, valide ese trabajo o esos datos. Entonces, desde ahí vamos a estar viendo este tipo de datos. Nos vamos con la validez. Aquí en la validez nos dice hasta qué punto los resultados miden lo que deben de medir. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy midiendo coeficiente intelectual, estoy midiendo aprovechamiento en cada materia, entonces debo de medir en números, ¿sí? O debo de medir en escalas de excelente, muy bien, regular, ¿sí? Entonces, eso es lo que debo de estar viendo. Por otra parte, cuando hacemos esta cuestión de la recolección de datos, por ejemplo, si yo estoy midiendo las horas en que estudian los alumnos, pues voy a medir las horas, más no los alumnos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que analizar los resultados que tenemos para saber si vamos a medir horas, vamos a medir, no sé, la estatura de los alumnos, ¿sí? Entonces, ahí podemos, este, ver esta cuestión de qué es lo que vamos a estar midiendo. Se evalúa midiendo que también los resultados corresponden a lo que indica la teoría o a otras medidas similares. Este, tengamos. ¿Qué pasó? Ok. Ok.
esta cuestión, maestros, funciona cuando estamos, les puedo comentar algo así, ¿no? Cuando estamos midiendo, cuando este, estamos sacando esos datos y estamos dando esa medida similar, ese dato que tal vez sirva para, por ejemplo, yo hice mi examen de geografía, pero también puede servir para, no sé, ciencias. ¿Sí? Entonces, esos datos pueden ser similares. Una medida válida generalmente es confiable. Entonces, si la medida que nosotros hicimos, que nosotros resolvimos, nos los validan, pues claro que va a ser confiable. ¿Dónde más podemos conseguir estos datos confiables? Como les digo, con gente experta en esto, con investigadores que sepan de este tipo de mediciones. Ok, ¿cómo vamos a comprobar la confiabilidad de nuestros datos, de la método que estamos haciendo? Para esto tenemos que hacer pruebas de medición, tenemos que saber si esa prueba que nosotros recolectamos, que esos datos que recolectamos, le tenemos que hacer esa prueba para ver si funciona, para ver si llega al grado de confiabilidad y si no llega, pues ahí no, ya es cuestión de la recolección de datos. Entonces, maestros, ya vieron que nos dice que hay que hacer la medición en consistencia del tiempo, que son las frecuencias. En los videitos pasados vimos ese tipo de frecuencias en el cual nosotros empezamos a hacer ese tipo de observaciones. Se le llama así aquí en estadística porque estamos analizando cada dato. Ya vieron que teníamos que acumular uno y sumarle, ¿no? El siguiente, y así. O dividir el número total de datos entre la primera frecuencia. Y así estábamos observando los datos o estábamos midiendo los datos para que pueda funcionar el grado de confiabilidad. Vamos a ver las fuentes estadísticas de calidad. Eh, en esta cuestión, maestros, en las fuentes de estadísticas de calidad, tenemos estos puntos que son las primarias y aquí nos lleva a el principio de donde nosotros como investigadores, como recolectores de datos, tenemos que observar cómo están esos datos. Ya vieron que podíamos observar los datos así en los ejercicios, cuál era el menor y cuál era el mayor. Cuando los datos son, bueno, un número total de datos es pequeño, sí podemos hacer ese tipo de observaciones, pero cuando los datos son muy, muy extensos, o sea, el número total de datos rebasa, no sé, los 200 o los 100, entonces ahí podemos no tener esa capacidad de observación rápida y directa. Entonces, cuando superan más de los 100 datos, empezamos a hacer muestras. Podemos sacar de 100 datos una muestra de 25 números, ¿sí? O es un ejemplo. Eso es una recolección, perdón, es una fuente primaria de estadística. Luego tenemos las encuestas. Esas encuestas, pues ya las sabemos hacer, ¿no? Las aplicamos personalmente, en este caso, a nuestros alumnos o a las personas o a la población que deseamos medir qué tan buena es en cierta cuestión, en cierto caso. Y por último tenemos las pruebas. ¿Qué hacemos con las pruebas?
Aquí tenemos que hacer condiciones y mediciones. ¿En qué aspecto? Cuando realizamos una prueba, debemos de analizarlo si el encuestado o el diagnosticado cumple con los puntos para que pueda ser referido a esa instancia de la recolección de datos y podamos observar sus datos ya en una tabla de frecuencias. Y por último, maestros, tenemos todas estas fuentes secundarias que nos ayudan a validar y a que nos den la confianza de los datos que se recolectan. Sí, bueno, en primer lugar está el INEGI, que ahí podemos ver los datos de aprovechamiento también, en la SEP igual, en la ANUYES, que es la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Aquí, maestros, en la ANUYES sí nos da un buen grado de confiabilidad, porque aquí sí están los expertos que nos dicen cómo están todos los datos recabados, cómo está funcionando, por ejemplo, hasta la economía del país. Ahí ellos son los que están más inmersos en esa cuestión de ese tipo de datos. Tenemos el otro que es el World Bank Group. Eh, este es el Banco Mundial y bueno, ahí también nos dice sobre la bolsa de valores mundiales, ¿sí? Y en esa cuestión. Maestros, esto de la estadística inferencial nada más es para que veamos cuando nosotros estamos haciendo ese tipo de pruebas, ese tipo de observaciones cuando tenemos los problemitas, así que queremos saber el promedio, o sea, la moda, ¿no? La media, la mediana. Entonces, esa es parte, maestros. No sé si tienen alguna duda, maestros, algún comentario acerca de este tema o también de lo pasado, del video pasado. Si tienen alguna duda, con gusto lo resolvemos. Maestros, ¿alguna duda, algún comentario? Pues hasta ahorita no. Ok. No, maestro. Maestro, solo un comentario. Sí, dígame, maestro. Yo considero que los videos que nos mandó, que ya consultamos, pues van bien explicados, comprensibles. Entonces, de mi parte, pues, por lo mismo, las actividades, pues, las pudimos hacer, siguiendo las indicaciones que usted nos daba en los videos. Y yo considero que están bien explicados y la explicación que nos acaba de dar, pues, complementa lo que hemos también revisado en los videos. Entonces, de mi parte, pues, todo bien, maestro, por ahora. Ok, maestro, muchas gracias. ¿Alguien más, maestros? ¿Alguna duda, algún comentario para resolverlo? Este, bueno, he visto ahí, maestros, me han escrito, si aún no han terminado sus ejercicios, la investigación también dejé, está libre para que lo hagan como ustedes puedan en Word,
Por ejemplo, bueno, su investigación lo pueden hacer en Word sin límite de hojas. Ahí pueden encontrar información desde el Internet, también hay información buena. Y en la última actividad, igual lo pueden hacer en PowerPoint o si conocen alguna otra herramienta, también es aceptable, ¿no? No hay cuestión ahí alguna sobre dónde lo pueden hacer. Ok, aquí el maestro Fidel nos dice, sí, claro que sí, maestro. Cuando estamos viendo la estadística y haciendo ese análisis, es obvio que sí vamos a tomar una decisión acerca del grado de confiabilidad que nos dé toda la tabla resuelta. Entonces, aquí hasta nosotros mismos podemos hacer esa toma de decisiones de decir si es bueno, no es bueno, mejor no lo hagamos porque puede fallar. En esto también, maestros, no solo aquí en la educación podemos hacer esa toma de decisiones, sino también en la misma medicina, que ahí sí es algo muy, muy importante también, la salud. Eh, Nos dan un grado de confiabilidad si alguien puede sobrevivir, ¿no? O algo así. Entonces, aquí sí es importante lo que nos comenta aquí el maestro Fidel. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien más, maestros, maestras? ¿Algún comentario, alguna duda? Sí, buenos días, maestro. Nada más, como comentario ahí, creo que, pues, hablar del tema en particular, pues creo que la mayoría de nosotros lo vimos en nuestro tiempo de licenciatura. Y sobre todo, por ejemplo, en particular, temas como lo que es la moda, la mediana, creo que lo frecuentamos mucho en educación primaria, pues son temas que manejamos. Por eso quizá no se nos complicó tanto. En lo particular, para mí se puede decir que lo más novedoso por ahí fue la tabla de frecuencia, que no está complicada, sino simplemente que pues tal vez no lo aplicamos así nosotros con nuestros alumnos. Pues entonces eso fue la parte un poquito más interesante y que créeme que a veces, como bien se mencionaba el tema de hoy, ¿no? La confiabilidad y tener que revisar, por ejemplo, los datos si lo estamos colocando de manera correcta, porque me pasó en la actividad, o sea, en la otra columna me daban los resultados y en una no me dio, pero fue por omitir ahí el que había yo colocado un número erróneamente. Entonces, créanme que estuve 2 o 3 horas ahí buscando y buscando hasta que fui revisando minuciosamente cada uno de las cantidades y me topé con la cantidad que no debería de estar. Entonces fue la que sí hacía que el resultado no coincidiera. Pero de ahí en fuera todo fue sencillo y la verdad que, como lo mencionó el compañero, los videos fueron muy explícitos y la verdad que no podíamos decir que en esa parte quejarnos porque creo que al verlos pudimos darnos cuenta de cómo iban el proceso para realizar el trabajo. Sí, gracias, maestro. Sí, de hecho, bueno, se hizo las tablas para no alargar mucho la clase porque sí es muy extensa esta materia. Entonces, al momento de pasar los datos en esa tabla de frecuencias, pues ya sabíamos cada sección, cada separación de todos esos datos y ahí mismo, como comentó el maestro, podíamos observar cómo estaban funcionando cada uno de esos datos. Y bueno, muchas gracias, maestro. Eso es bueno que sí se entendió esa parte. ¿Alguien más, maestros, maestras?
¿Alguna? Maestro, sí quisiera comentar algo. Sí, maestro, dígame. Como lo decía el maestro Martín, pues cada uno en su nivel, si utilizamos este tipo de clases y algunos utilizamos tablas, al menos en nivel secundaria, yo trabajo en una telesecundaria, pues ya hemos manejado este tipo de tablas donde utilizamos frecuencia absoluta, frecuencia relativa y todo eso. Y por eso también, como le repito, él fue muy explícito en los videos y es entendible lo que usted nos mandó. En el caso de que no podíamos también, tal vez nos topemos con alguna situación que no comprendamos, volvíamos a ver el video, que esa es la ventaja de ver un video. Entonces, también me recuerda mucho, como lo dice el maestro Martín, cuando nosotros estudiamos la licenciatura, para hacer la tesis utilizamos todo este tipo de muestreo, población y todo eso, manejamos tablas, hicimos gráficas y lógicamente la confiabilidad en los resultados es bastante interesante e importante porque cuando nosotros, repito, cuando hicimos la tesis, pues al hacer el examen profesional debíamos tener datos bastante confiables y esto me remonta a esa parte donde dice que la estadística aplicada a la educación remonta a esos años de Sí. licenciatura y entonces tal vez nos habíamos olvidado de ciertas cosas y con estas clases que tenemos, pues volvemos a recordar lo que vivimos y lo que hicimos y muy interesante, maestro. Muchas gracias, maestro. Gracias. Sí, de verdad, ahí también haciendo la tesis, ahí volvimos a recordar, ¿no? Cómo confiar en todos esos datos. Maestra Gabriela, muchas gracias. Ahí, qué bueno que sí les gustaron, les gustó la clase. Muchas gracias, maestros. La verdad les agradezco bastante. Aún seguimos en contacto. De hecho, ahorita les voy a mandar el artículo de este señor, em, Rafael Visquera, que todavía ahí nos señala los otros tipos de investigación que podemos hacer en la educación. Este señor es español, pero engloba toda esta parte sobre la educación y nos dice cómo podemos analizar esa parte de la educación, de la docencia con los alumnos, desde alumnos desde la primaria hasta aquí en la universidad. Entonces, no sé, maestros, ¿tienen alguna otra duda, algún otro comentario? Maestra Iris, muchas gracias. Maestra Ceci, Ana Cecilia, muchas gracias, maestra. Maestra María Luisa, gracias. Ok, maestros, no sé si tienen alguna otra duda, algún otro, comentario. Si no, terminamos la clase. Maestra Tila, muchas gracias. Bueno, maestros, entonces, si no tenemos dudas, aún seguimos en contacto por WhatsApp, por si ahí aún existen dudas cuando estén resolviendo sus ejercicios. Les doy, las gracias por dejarme compartir estos conocimientos con ustedes y también aprender de ustedes es algo muy, muy bonito. Muchas gracias, maestros. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Mucho gusto, hasta luego. Hasta luego, maestro. Muchas gracias. Gracias, maestro. Buen día a todos, excelente día. Igualmente, Hasta Dios. luego. Hasta luego, maestros.